empezar entonces. Empecemos con el capítulo. Wow, vamos retrasado un poquito, chicos, con el contenido, pero el viernes nos ponemos al día. Vamos con el contenido de usabilidad. Hemos hablado de esta palabra ya varias veces, la hemos mencionado nosotros mismos como usuarios diarios, todos tenemos un celular, todos hemos manejado una página web. Para nosotros el concepto de usabilidad es algo diario, ¿verdad? Esto no es muy user friendly, es uno de los términos comunes en el área. Entonces, más como computista y ya a la altura en que nos encontramos dentro de la materia, sabemos lo importante que es el tema de la usabilidad. Incluso en algunas oportunidades hemos conversado sobre qué pasa si el usuario no lo ve tan, la interacción no es la más agradable, ¿verdad? Y siempre concluimos, bueno, perdemos el usuario. En el día de hoy vamos entonces a empezar a ver esa materia, esta parte de contenido, un poco más en la parte técnica de profundizar ese contenido. Vamos a hablar un poco de lo que son las interfaces de usuario, de las características IUM y la guía de fundamental para la usabilidad, como temas que a veces pueden parecer explícitos, aunque estén implícitos, pero hablemos de microiteraciones de una manera y un concepto más teórico para poder internalizar ese concepto de usabilidad. Estos 4 puntos es la idea, tratar de cerrarlos el día de hoy para ya luego en la clase siguiente ver un poco más sobre lo que es el uso interno del usuario versus también un poco lo que es la interacción dentro de nuestras aplicaciones móviles con referente a la usabilidad. Empezamos formalmente con qué es usabilidad. Es una cualidad de software, una característica. Es como un check, es usable, no usable, pero que no necesariamente se cataloga al 100%. Nosotros podemos decir, esta aplicación, digamos, lo que quiero decir con no se cataloga al 100% es que podemos decir, esta aplicación es usable, pero en esta pantalla, en este botón, en este punto particular, este botón podría ser mejor porque no es lo más cómodo, porque no es lo más accesible, porque, digamos, podríamos porcentualizar la usabilidad de un aplicativo. Es usable, tiene su cualidad en un 70%, un 80%. Es entendido como la facilidad de uso y la aceptación de un sistema interactivo por un cierto tipo de usuario que adelanta tareas específicas en un ambiente determinado. Entonces, tipo de usuario. También hemos hablado de que a nivel de usuarios es el volumen general de quien utiliza el sistema y que puede tener diferentes características. Hablamos de temas poblacionales, incluso para los proyectos que ustedes están manejando, vimos que el core puede ser, o el target puede ser diferente. Podemos tener usuarios adultos mayores de edad, que pueden ser tercera edad, podemos tener usuarios que son más chiquitos, niños, podemos diferenciarlos por género, chicas y chicos, podemos diferenciarlos por ubicación geográfica, eh, África, Europa, América. Podemos establecer la identificación de usuarios y por tanto, la experiencia en el uso de una aplicación según diferentes clasificaciones. Que en general la idea particular es determinar una tarea específica en un ambiente determinado según sus necesidades. Significa que un software sea fácil de aprender, efectivo, seguro al usar y que sea satisfactorio para el usuario. Y nótese que este seguro al usar, aunque es una característica no funcional, es relevante como parte de la usabilidad. Entonces,
Un software usable es fácil de aprender y fácil de utilizar, lo cual es una característica tal vez un poco subjetiva, por lo que vimos anteriormente, de que tenemos tipos de usuarios diferentes. Entonces, tal vez para un niño de 8 años es diferente la facilidad para aprender que una persona de 75 años que ya ha manejado cierto software con ciertas características. Pero en general ese es el concepto. Entonces tiene que ser fácil de utilizar para realizar tareas para las que se usa. Fácil de aprender porque debe permitir realizar tareas de forma rápida y sin errores. Es decir, el aplicativo se dice que es usable cuando resguarda que el usuario final pueda cometer alguna equivocación al utilizarlo. Una aplicación usable permite al usuario centrarse en su tarea, no en la aplicación. Y es por eso que vamos a ver este concepto más a profundidad, porque tal vez nosotros somos usuarios en general, pero si hemos tenido aplicaciones que nos hacen sentir cómodos, que son fáciles de utilizar y hemos aprendido a utilizar de manera sencilla, no nos enfocamos en la aplicación, nos enfocamos en lo que hace la aplicación, no en el cómo lo hace, porque cuando un usuario se enfoca en eso es porque hay problemas probablemente en ese aplicativo. La interfaz se pone en el medio, es decir, esta es la manera en que la aplicación y la usabilidad se refleja o se comunica con el usuario a través de la interfaz. Recordemos que hay aplicativos que no tienen interfaces. Podemos tener procesos de cargas nocturnas que funcionan como un job. Podemos tener procesos de, por ejemplo, en el mismo celular, lo que es la actualización, donde la interrelación entre el usuario y el aplicativo es mínima. Solamente tal vez apruebas el upgrade. En ese sentido, entre más interfaces existen entre el usuario, porque la funcionalidad así lo amerita, y el dispositivo, el concepto de usabilidad va a estar más, necesita estar más disponible. Entonces, aquí hay un pensamiento de Donald Norman que indica, no quiero concentrar mis energías en la interfaz, me quiero concentrar en mi trabajo. Esto en sí es lo que busca la usabilidad. ¿Qué es una interfaz de usuario? Una interfaz de usuario es el componente interactivo de un producto, del hardware y software, que le permite a la persona realizar la tarea para la cual está concebida en su trabajo, en su vida cotidiana. Y cuando hablamos de hardware y software es porque, aunque tenemos foco en lo que son las aplicaciones móviles, aquí tenemos un concepto que es totalmente general. Una interfaz de usuario puede ser el botón que le das a la impresora para imprimir. ¿Ok? No desde el software, sino directo desde el botoncito este que utilizamos para probar si la impresora tiene tinta. Eso es a nivel de hardware. Pero esa es una interfaz porque es cómo se conecta el usuario con el dispositivo. ¿Cómo debe ser una buena interfaz? Bueno, una interfaz debe ser usable y accesible. Para ello debe ser creada por y para los usuarios, pensando en los usuarios. Y muchas veces, y este es un error muy común, sobre todo para nosotros los computistas, que estamos súper familiarizados con todo lo que es aplicativo, donde solucionamos cosas sin pensar tal vez en ese usuario final que tiene poca experticia y experiencia en el uso de aplicativos. Entonces, ahí empiezan los temas como, bueno, pero si eso es un botón, eso es un botón, le das clic ya, pero de repente un usuario que no tiene mucha experticia no consigue el botón, no ve cómo darle clic, no le dice. Entonces allí la usabilidad es una combinación de muchos temas y siempre debe ser pensada en que la interfaz de usuario está hecha por un usuario con poca experticia. Entonces, en ese sentido, cuando decimos creada por los usuarios, siempre pensando para los usuarios en el de menor experiencia.
para que el usuario de mayor experiencia pueda también utilizarla, pero que ese de menor experiencia, de menor experticia, no le sea complicado y pueda ser para él de utilidad. ¿Cómo hacer una buena interfaz de usuario móvil? Entonces, fíjense que esto es lo que significa interfaz de usuario móvil, ¿verdad? Mobile User Interface, en inglés es muy. Vamos entonces a revisar un poco esas características y que las internalicemos. Nos quedan 15 minutitos, igual llegamos hasta donde debamos llegar. Características del IUM. Manipulación directa. Gestos multitouch. Elementos de control de vías deslizadores y reductores y botones. Punto de partida y barra inferior, lo que es favorito. Sacudidas y cambio de orientación de pantalla. Una ventana a la vez, contenido limitado. Estas son como las principales características que nosotros deberíamos considerar según los análisis que se han hecho a nivel de usabilidad de interfaz de usuario, y esto viene de una experiencia larga y tendida por parte de las casas y distribuidoras y las plataformas que hacen pruebas de usuario, y algunas veces pagas, otras pruebas beta, en la cual también utilizan esas metodologías que conversamos anteriormente, donde en algún caso, por ejemplo, MobileD o Masan, que están todas asociadas a lo que es el producto o lo que es un desarrollo en una fase pequeña, y a través de prototipos se han levantado sobre esa usabilidad y las características que deben tener esas aplicaciones móviles. Vamos a ir viendo cada una de estas de forma detallada. Características de interfaz usuario móvil. Se basa en la técnica de manipulación directa. Esto se refiere a un estilo, y abro comillas, es un estilo de interacción humano-computador que incluye la continua representación de los objetos de interés y acciones y retroalimentación rápida y reversible. La interacción es permitir al usuario manipular directamente los objetos que se le pueda presentar mediante acciones en un ámbito virtual que representa el mundo físico. A eso se refiere el concepto de manipulación directa. ¿Ok? Esto, por ejemplo, ¿para qué contexto es sumamente importante? Para el desarrollo de juegos. Una de las áreas más fuertes en el mercado actualmente y que mayor tiempo le ha dado a la investigación del uso de la usabilidad y de la interfaz de usuario es la rama de desarrollo de juegos, porque ahí necesitas que el usuario se sumerja en un contexto y que esa manipulación directa forme parte de ese proceso de usabilidad que permita que se sienta cómodo con el software. ¿Ok? Entonces, según también el tipo de aplicación, esta manipulación directa puede ser o debe ser analizada y estudiada de una manera un poco más profunda y con mayor importancia. Las características de IUME, tenemos los que es esto del multitouch. Esto ya forma parte de los estándares que tienen que ver con el manejo de pantalla a través de el anular. Entonces, tenemos un punto focal que es hacia arriba y hacia abajo, como vamos deslizando, cuando seleccionamos que hacemos la fuerza en el punto, ¿verdad? Cuando expandimos una imagen que utilizamos o cuando la hacemos más pequeña, que acercamos dos de los dedos, ¿verdad? Incluso generalmente es el dedo anular y el pulgar, pero incluso según el dispositivo y la pantalla del dispositivo, por ejemplo en tablets, puedes utilizar otro de los dedos, ¿verdad? Entonces, esta es una característica que se estandarizó y hasta ahora es la que se utiliza en los dispositivos móviles. Los elementos de control de la interfaz de usuario se componen de deslizadores e interruptores. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Deslizamos con los dedos, le seleccionamos y a los botones, que no es el clic, sino el touch, para movernos
en lo que tiene que ver con interfaz con el usuario cuando le pedimos acciones o le pedimos algún feedback al usuario dentro de nuestro aplicativo. En este ejemplo, nótese, a ver. Tenemos una pantalla que aparece como un pop-up y aquí podemos darle al botoncito. En esta que está aquí podemos ir seleccionando o podemos con un radio botón movernos de la misma manera que en este otro ejemplo. Ok, características de la IUME, vimos el tercer punto que era el acelerómetro. Esto lo vimos como componente físico de hardware, que además sabemos que según el tipo de desarrollo móvil que hagamos, tenemos unos APIs diferentes para el acceso a los mismos, ¿verdad? Tiene que ver con la rotación, ¿no? El sensor de rotación. Y en algunos casos y en algunos dispositivos también se puede utilizar lo que son las sacudidas para deshacer esa opción, ¿no? Ese cambio que se realiza. Proveer puntos de partida del botón de inicio y home, una barra inferior, favoritos con la aplicación usadas con más frecuencia. Y esto tiene que ver con cómo tomamos el dispositivo. Nótese que aunque nosotros tenemos un menú, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El acelerómetro mueve la posición. El punto de partida, que es este INI, que está aquí, está hecho de esa forma porque el pulgar, en general, es la forma en que tomas el teléfono. Tomas el teléfono con los 4 dedos, es tu base, y con el dedo pulgar es con quien inicias los movimientos. Entonces, esto es lo más natural y por tanto, digamos, si fuese en la parte superior, incluso en las tablets que son un poco más grandes, tenemos un menú hacia el lado izquierdo. Y fíjense, esto da el acceso tanto para las personas que son zurdas como derechas como ambidiestras. Si ponemos botones en este lado, ya tenemos ciertas limitaciones con relación a el tipo de usuario. Si lo ponemos del lado de arriba, sería más incómodo para, digamos, si lo ponemos en esta zona, sería más incómodo para manipular. Entonces, por la forma natural en que las personas toman el celular, esto ha sido la característica que se ha implementado a nivel de inicio de home y esa barra de favoritos. No solo a nivel del aplicativo, que es lo que ya abarca la pantalla, sino a nivel del diseño del hardware, que es el dispositivo como tal, que son estos botoncitos que generalmente ya vienen por default. Hay modelos que tienen ciertos comportamientos diferentes, pero este es como el más estandarizado y que va más en la línea de esas características de usabilidad. Características del IVM, la única ventana. Debido a que el tamaño pequeño de la pantalla es difícil mostrar muchas aplicaciones al mismo tiempo. Yo cuando estoy en una aplicación, una pantalla de computador, puedo tener varios monitores, incluso puedo abrir varias pantallas y dividir la pantalla en varias secciones. En un teléfono que tiene un espacio limitado, no es lo más efectivo, ¿verdad? Podríamos intentar hacer cosas como esa a través de aplicaciones de 2 o 4 columnas. Incluso hay temas manejados con listados, pero en general se busca hacer el scroll hacia abajo. Contenido limitado, no se puede mostrar todo el contenido que se muestra en una aplicación web tradicional, y de hecho lo vimos cuando vimos la tipificación de aplicativos, cuando tenemos que para ciertos tipos de negocio, por ejemplo el cine, lo mencionaba por allí uno de ustedes, o la bolsa, hay una versión mobile, que es una versión reducida, más ligera, no solo por las características físicas del hardware del dispositivo, sino principalmente, y esas características físicas del dispositivo nos ayudan a que sea más rápido, que es una característica no funcional, pero la usabilidad viene más casada con lo funcional, y eso funcional es principalmente, repito, para que el contenido se vea de forma adecuada, clara y cómoda para el usuario final, que es quien está manipulando ese aplicativo.
Entonces, la guía fundamental para la usabilidad móvil. La usabilidad móvil no reduce el tamaño de un sitio web para adaptarse a varios dispositivos móviles. No solo la reduce, sino que la adapta. Se trata de presentar atención a la forma en que la persona usa los dispositivos móviles y entender qué experiencia móvil es tan única como el usuario. Y a eso me refería con el hecho de cómo tomamos el dispositivo. ¿Cuál eres zurdo? ¿Eres derecho? ¿Qué mano usas? ¿Qué dedo es más frecuente? ¿Cómo te sientes más cómodo utilizar el dispositivo? El diseño de usabilidad para el dispositivo móvil se trata tanto de la forma en que se siente como que se ve. Es decir, UX, UI, cómo se comporta, tiene que ver con los temas funcionales y no funcionales. Entonces, la usabilidad tiene que tomar en cuenta todas esas variables en el diseño del aplicativo. Las personas usan sus dedos más a menudo, sus pulgares, para interactuar con la pantalla. Esto significa que el diseño móvil es una experiencia mucho más táctil que la aplicación de escritorio. Incluso se dice que como el ser humano evolucionó, así como el ser humano evolucionó y ya las últimas generaciones nacen sin cordales, el ser humano sigue evolucionando y la zona de táctil de las nuevas generaciones tiende a ser un poco más fuerte a nivel de la piel, precisamente por el uso de dispositivos. Entonces, piense que no solo la tecnología evoluciona, sino que nosotros como humanos físicamente podemos evolucionar. Ese es el impacto de la usabilidad dentro de la parte tecnológica versus la parte física. Entonces, los usuarios sienten la aplicación tanto como la ven. Los diseñadores móviles se enfrentan a un nuevo conjunto de principios de diseño UX para la usabilidad, porque además entendamos el hecho de que aunque la rueda está inventada y tratamos de utilizar APIs, intentamos utilizar plugins, intentamos de manejar características que han sido estudiadas por grandes generaciones, siempre es posible evaluar nuevas opciones, evaluar nuevas formas, investigar al respecto, y eso es lo que ha generado la evolución de los dispositivos. No existe una solución única para la usabilidad móvil debido a la gran variedad de tamaños de pantallas y dedos. Entonces, es cierto, entonces un niño más pequeño o utilizar una tablet o una persona que va perdiendo sus huellas digitales, por ejemplo, cosa que ha sucedido con los casos de implementación de huellas dactilares. La gente pierde precisamente esa zona que les estoy comentando, que las nuevas generaciones están haciendo como con una capa más fuerte en el dedo pulgar. La gente con cierta edad o según el trabajo también puede perder eh, esas marcas o esas huellas digitales que son únicas en teoría, pero pueden, por una quemada, pueden lesionarse, etc. Entonces, no existe una solución única y aunque ese mercado es mucho más pequeñito, hay que pensarlo y evaluarlo de una manera en que tengamos la diversidad dentro de nuestro radar para hacer ese diseño. El diseño móvil se encuentra con el diseño industrial. Debido a que el diseño móvil es tan táctil, se mueve más hacia el diseño visual y los píxeles en una pantalla. La usabilidad móvil requiere que los diseños consideren elementos de diseño industrial y factores humanos. Se hace diseño para objetos físicos reales. Los diseños de user experience deben comprender cómo el usuario experimenta físicamente una aplicación. La pantalla táctil requiere y se considera la ergonomía. Y ejemplo de eso son que además han nacido otros aplicativos como, bueno, los lentes de realidades virtuales o las sillas que ustedes pueden ver en los centros comerciales donde te puedes sumergir en un juego. Todo eso tiene que ver con precisamente ese estudio y ese análisis de cómo sumergimos a un usuario en su experiencia física. Y eso tiene que ver no solo con el dispositivo, sino con el entorno. Entonces, allí hablamos de, bueno, cuál es, así como una silla debe ser cómoda para tu cuello, para cómo mueves tus manos a nivel de un ratón o un mouse dentro de tu monitor, debemos considerar también para lo que es la aplicación móvil
la ergonomía, ¿no? Que es ese concepto de manejo físico, lo que es esa interacción entre lo físico, de cómo tu cuerpo funciona debido a la interacción con un dispositivo. Debido a que la persona interactúa físicamente con dispositivos móviles, la comodidad es importante. Incluso recomendaciones como, bueno, el cómo está distribuido el contenido para que tú, a nivel de cómo lo visualizas, esté ubicado tu pantalla de una forma en que pueda ser visualizada. Los colores, por ejemplo, a veces no nos percatamos de que en algunos casos ciertos colores no son los más idóneos para que el usuario pueda visualizar de manera adecuada el aplicativo. Están los daltónicos, por ejemplo, cuando hay hay colores que están de alguna manera vetados del desarrollo móvil porque todos saben lo que es un daltónico, son personas que no ven los colores de manera correcta y es algo que es un síndrome que tienen los varones, las mujeres solo somos portadoras, pero que si es una actividad, por ejemplo, en la NASA, apretar el botón rojo para que nos salga un cohete, hay colores que no podemos usar porque podrían causar problemas, ¿sí me explico? Es lo mismo, es evaluarlo. De hecho, yo tengo la experiencia de haber trabajado con personas con discapacidad visual y auditiva. Entonces, también eso es otra línea, ¿no? No solo pensar en la gente en general, sino con características con discapacidades. Entonces, nadie quiere usar una aplicación que le cause dolor o incomodidad, que simplemente se siente incómodo al navegar. Pero también tenemos que pensar que no todas las aplicaciones pueden cumplir con todas las características y por tanto muchas veces vamos a tener que personalizarlas basado en ciertas características del usuario final. Los diseños de UX móviles deben trabajar continuamente para observar, comprender y generar empatía para reconocer verdaderamente cómo la persona usa dispositivos móviles antes de saltar directamente a diseñar las pantallas. Entonces, ahí es importante, nosotros como desarrolladores tenemos un compromiso social también para poder para manejar la inclusión dentro de los desarrollos que nosotros disponemos o que definimos, diseñamos para la sociedad, ¿ok? Entonces, dentro de sus aplicaciones, por ejemplo, el tema de ergonomía y hablar un poco de temas con discapacidad, temas con personas con ciertos temas visuales, tal vez no son nuestro primer mercado, pero es importante considerarlos al momento de nuestro diseño inicial, investigar un poco al respecto. Entonces, guía fundamental para la usabilidad. Comprender cómo las personas usan los dispositivos implica dos cosas: la manera literal y física como sostener los dispositivos, el contexto en que lo usan, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Las características pueden variar en lo físico y hay como una tendencia, y ahí usemos Pareto, el 80% de las personas pueden tener excelente vista y el 20% tal vez no, y depende de temas genéticos o depende de las discapacidades o enfermedades, etcétera, a qué mercado le vamos a llegar y cuánto vamos a investigar en relación a poner en práctica nuestro aplicativo y tratar de llegarle a ese 100% con todas esas características que difieren entre ellos. Y el contexto en que lo usan, porque, y ahí hablamos no solo de la ubicación física, sino geográfica, sino todos esos temas que vimos como características de los tipos de usuarios. Una de las figuras claves de la investigación móvil es Steven Hodder, diseñador de UX y presidente de Ford Mobile. También el fundador de Apple fue por allí uno de los más, y por eso es que los productos de Apple tienen aparte, bueno, son los más costosos, pero se dedica mucho tiempo de investigación sobre usabilidad e interfaces para la comodidad del usuario. En el 2013 y en el 2017 condujo una extensa investigación sobre cómo las personas sostienen y usan sus teléfonos y escribió sobre sus hallazgos en un artículo Designer for Fear and Touch and People. Entonces ahí les recomiendo, aquí está el URL, ahorita cuando suba la presentación para que lo tengan ahí a la mano. Yo creo que, bueno, por este punto, 2:32, que son las 9:32, podemos dejarlo hasta aquí y el viernes continuamos, ¿le parece?
Y que sé que también todos tienen Vale, profe. su horario restringido. Algo que quieran resaltar de este contenido, que les haya parecido así como, wow, no lo había escuchado, o wow, verdad que sí, pero no lo había internalizado. Como resumen, ¿quién podría darme un resumen de la importancia de este contenido? A ver, un minuto, para que no nos... Bueno, algo que no había escuchado era lo de las zonas en las que es más fácil acceder con el dedo, pues eso es algo que nunca había como que tomado en consideración. Ok. Dentro de sus aplicativos, ¿ustedes habían pensado, por ejemplo, en Reseña Caracas, que las personas con discapacidades pudieran utilizar ese aplicativo? ¿Han pensado en alguna solución para eso? ¿O están fuera del target? ¿Alguien del equipo número 1? Nadie. O sea, no, todavía no hemos discutido ese aspecto de la usabilidad o accesibilidad dentro de la aplicación. Accesibilidad, ese es el término, muy bien, Dani. Del número 2, del equipo de vueltos, ¿alguien ha pensado o evaluado cómo una persona de la tienda que utilice esto? ¿Sabían que en Venezuela, bueno, en varias partes del mundo, hay ciertas restricciones para la contratación de personal? Por ejemplo, aquí en Venezuela exigen que tengas un 10%, si mal no recuerdo, de personas con discapacidad. En Panamá exigen que tengas más del 70% de tus empleados sean panameños, no puedes contratar extranjeros. En este caso, en el caso particular, aunque las personas de tercera edad, por ejemplo, son bastante restringidas a nivel de contratación de empleo. Por ahí dicen, tienes 22 y te piden 5 años de experiencia, pero a las 50 eres muy mayor para trabajar. De las personas que, digamos, un supervisor de tienda que tenga 70 años y quiere usar el aplicativo de devolución de vueltos, ¿han pensado en si la experiencia de usuario de un centenario puede ser diferente a de una persona de repente en edad previa a casi su jubilación? A nivel de proyecto de la devolución de vueltos, ¿no? ¿Cómo es que se llama el título del proyecto? Por ahí lo debo tener anotado. El nombre comercial. ¿Alguien del equipo 2? Vuelto digital. Vuelto digital. ¿Han pensado en los escenarios que son dueños de compañías? Un viejito que vende lotería. La experiencia sería igual. Dentro del alcance lo han evaluado. Bueno, realmente no lo hemos evaluado, profe, pero ya que lo conversa ahorita, quizás que podamos colocar quizás los textos un poco más grandes, como ocurre en los teléfonos, que yo me he dado cuenta que por lo menos las personas mayores lo que hacen para que las experiencias de usuario de las aplicaciones sea mejor es que aumentan el tamaño del texto. Ok, esa es una característica que además podemos probar con una abuelita dentro de la casa o con alguien que nos diga un usuario final, ¿no? De ese. El tercer equipo que va a hablar sobre games, ¿no? Sobre lo que es la parte de los juegos. ¿Tengo aquí algún representante? Sí, creo que estamos todos. Gabriel, ¿has evaluado que alguno de tus usuarios o alguno de sus usuarios, porque son 3 personas en el equipo, puedan ser daltónicos? Eh, bueno, no, pero ahora que mencionas ese punto me acabo de dar cuenta Ujú. que la paleta de colores que estamos escogiendo era rojo y verde. Entonces, claro, eso no es muy bueno para un daltónico, ¿no? Porque justo confunden el rojo con el verde. Entonces, capaz hay que reevaluar eso. Vale. Entonces, no quiero que pensemos en las soluciones, quiero que en este punto, aunque al final siempre quisiera que se concentraran no pensar en los problemas, sino en las soluciones, en este punto más que pensar en las soluciones en este momento quisiera que se lo llevaran, que se lo lleven como reflexión.
Cada uno de los sistemas que ustedes están desarrollando está pensado para un target, pero muchas veces excluimos dentro de la usabilidad a ciertos sectores. Y a eso me refiero con el hecho de que las investigaciones van en foco con el volumen más alto de usuarios de ese tipo de dispositivos. Tenemos una responsabilidad importante y tal vez solamente tener funcionalidades como quiero cambiar el tamaño de la letra, como me lo permite el mismo dispositivo, o que también cuando haga ese cambio de letra lo considere el aplicativo, o que tengamos cierta visibilidad de, bueno, las limitaciones visuales de un daltónico, dado que, por ejemplo, en mi caso, o blanco y negro, porque fíjense que los aplicativos que Windows te provee para las personas con discapacidad visual es aumentar el tamaño de la letra y que los colores sean en general blanco y negro. He tenido personas que son excelentes profesionales y solo con esas características pueden lograr trabajar en el día a día y ser inclusivos, ¿verdad? En ese sentido, les dejo esa idea en sus cabezas para que ustedes, dentro de su proyecto, tal vez con un feature tan sencillo como ese, como déjame permitir seleccionar mi paleta de colores. Yo no soy daltónica y sí me encanta el rojo y el naranja, pero de repente una persona, y tengo varios amigos que son fanáticos de los juegos y son daltónicos, tal vez por eso hago la acotación. Tengo también familiares de edad avanzada que son fanáticos de los juegos en ese sentido, y que además también amigos o personas que van conociendo, ustedes mismos en sus familiares, personas que están a punto de jubilarse pero que quieren estar en edad productiva y pueden usar ese aplicativo de vuelto digital. Entonces, para que se lo lleven, para que lo evalúen, para que lo piensen. La usabilidad no es solo el foco del volumen más alto, que es nuestro principal objetivo, sino que muchas veces genera la responsabilidad de los representantes minoritarios y usuarios minoritarios dentro de todo un universo, y que incluso pueden ser oportunidades para futuro. ¿Ok? Precisamente por tenerlos descuidados de alguna manera. Entonces, esa es mi última reflexión que les quiero dejar. Vamos a dejar de grabar por aquí.